El F-35B es uno de los aviones más avanzados jamás fabricados. Es un todoterreno, un avión de combate furtivo que combina y mejora las capacidades del F-16, el Harrier y el B-2. Este avión de combate altamente maniobrable es capaz de atacar tanto objetivos aéreos como terrestres. Además, hereda lecciones aprendidas de incursiones anteriores de Lockheed en tecnología furtiva, como el F-22 Raptor y el F-117 Nighthawk. Equipado con los sistemas informáticos y sensores más avanzados, el F-35B comparte información casi instantáneamente con aliados sin comprometer su sigilo, presentando los datos directamente en el visor del casco del piloto para una conciencia situacional sin igual. Esto permite que un grupo de F-35S funcione efectivamente como un mente colmena. Quizás lo más audaz de todo, el F-35B puede pasar de vuelo horizontal a vertical con solo presionar un botón, utilizando empuje direccional y un masivo motor turbofán vertical oculto dentro del cuerpo del avión. Esto le permite aterrizar como un helicóptero en los relativamente pequeños buques de asalto anfibios de los Marines de los Estados Unidos. Lograr todas estas capacidades en una sola estructura de aeronave es una tarea extremadamente difícil. El diseño para el sigilo exige un moldeado cuidadoso del exterior del avión, dictando el diseño de características cruciales y creando inevitables compensaciones. Hay muchas ideas equivocadas sobre el sigilo. El objetivo no es hacer que una aeronave sea invisible, será detectable, pero el objetivo es retrasar la detección enemiga tanto como sea posible. Para las aeronaves de bombardeo, esto reduce el alcance de las estaciones de radar enemigas, abriendo posibles brechas en las defensas de radar y permitiendo que la aeronave se deslice sin ser detectada. Para las aeronaves de combate, proporciona una ventaja crítica: detectar al enemigo antes de que te detecten a ti. Para lograr estas ventajas, es necesario dificultar que el receptor de radar descifre si la señal de retorno es simplemente ruido de fondo o una aeronave enemiga. Esto se logra minimizando la fuerza de la señal de retorno. Existen varios mecanismos para que una onda de radar se refleje, siendo el retorno especular, también conocido como reflexión regular, como un espejo, el más significativo y evidente, donde el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Queremos evitar superficies planas grandes que puedan reflejar directamente de vuelta al receptor de radar. Los reflectores de esquina, donde dos superficies están dispuestas en un ángulo de 90 grados entre sí, deben evitarse a toda costa. Las superficies de control, que incluyen el estabilizador vertical y horizontal, son ideales para crear un reflector de esquina, permitiendo que el radar rebote en ambas superficies y regrese en la dirección de la que vino. La mejor manera de evitar esto es eliminar completamente la cola, como en el BN2, pero esto afecta enormemente a la maniobrabilidad. En su lugar, podemos reemplazar tanto el estabilizador horizontal como el vertical con una cola en V, como se ve en el F-117 Nighthawk. La cola en V puede actuar como timón y elevador, y podemos ver cómo al examinar la fuerza resultante generada cuando las superficies de control se activan en diferentes posiciones. Podemos activarlas en direcciones opuestas para generar una fuerza resultante horizontal, proporcionando control de guiñada como lo haría un timón vertical. O podemos desviarlas en la misma dirección para proporcionar control de inclinación, como un elevador horizontal lo haría. Esta configuración se usa a veces en aeronaves con apariencia única, como el Cirrus SF-50, permitiéndole montar un solo motor a reacción diminuto en la parte superior de la fuselaje con su escape dirigido directamente a través de la cola en V. Un jet privado tan pequeño y liviano que puede desplegar un paracaídas para rescatarse en emergencias. Sin embargo, tener controles de timón y elevador vinculados en un solo mecanismo no es ideal. Los aviones de combate como el F-35 y el F-22 necesitan una autoridad de control superior, y eso es una función del área de superficie de control. Cuanto más grande sea el elevador, mayor será el control de inclinación. Si una superficie de control está desempeñando un doble papel, donde se necesita acción de timón y elevador al mismo tiempo, se reduce la autoridad de control.
Por lo tanto, ambos aviones también cuentan con elevadores grandes, compensados por una distancia y un ángulo para evitar reflexiones en las esquinas. Podemos observar muchos más compromisos en el diseño al comparar el F-117 y el F-35 en la búsqueda de cumplir tanto con los requisitos de sigilo como de combate. Tanto el F-117 como el B-2 tienen las tomas de aire del motor montadas en la superficie superior del avión, lo que evita que el radar terrestre rebote dentro de la toma de aire y regrese al receptor, y ayuda a reducir las firmas de calor infrarrojo. Sin embargo, para un avión destinado a realizar maniobras de alto ángulo de ataque en situaciones de vida o muerte, este no es un diseño que desearías incluir. Al realizar una maniobra como esta, la toma de aire recibirá aire a una presión más baja, lo que reducirá el rendimiento justo cuando más se necesita. Las tomas de aire ubicadas debajo del avión, como en el F-16, causarán demasiado retorno de radar, por lo que en su lugar se eligen dos tomas ubicadas a cada lado del fuselaje. La toma de aire también tiene algunas características aerodinámicas ingeniosas. Esta protuberancia aparentemente inocua desempeña un papel importante. Esto es la ingeniería aeronáutica personificada. Cada característica de diseño aparentemente insignificante tiene un propósito. Montar las tomas de aire a lo largo del cuerpo de una aeronave conlleva algunos problemas que evitan los motores montados en pylons. A medida que el aire viaja a lo largo del cuerpo, comienza a formar una capa de aire turbulento de movimiento lento llamada capa límite. Si se permite que este aire entre en el motor, no solo disminuye el rendimiento, sino que también puede dañar el motor. A medida que la turbina gira, pasará a través del aire de la capa límite lento por un lado y luego al aire rápido del flujo libre por el otro. Esto significa que la fuerza en la cuchilla de la turbina cambia en cada rotación, causando flexión cíclica. Una receta para el fallo por fatiga. Aviones como el F-16 cuentan con un desviador de capa límite que separa la entrada del fuselaje con una pequeña brecha, pero este diseño aumenta la sección transversal radar y aumenta la resistencia. Variantes posteriores del F-16 probaron el DSI, una entrada supersónica sin desviador. Básicamente, una protuberancia grande que crea una región de compresión que empuja la capa límite lejos de la entrada, mientras dispersa el radar entrante y reduce la resistencia. El vuelo de prueba demostró que podía cumplir con los requisitos de rendimiento, allanando su introducción en el F-35. El producto final reduce el peso en un 30% y disminuye los costos de producción y mantenimiento. Al avanzar por el avión, podemos ver otros indicios del diseño de sigilo. Los bordes largos y afilados son enemigos del sigilo. Los bordes afilados hacen que las ondas de radar se dispersen en todas direcciones, incluso el radar puede viajar a lo largo de la longitud de una superficie en forma de onda viajera, y luego dispersarse al alcanzar el borde posterior. La fuerza de esa señal de retorno se puede reducir con algunas técnicas ingeniosas. La fuerza de la señal dependerá de la longitud del borde, así que la primera técnica es reducir la longitud del borde condensado. Puedes ver claramente esta técnica en los bordes posteriores del B-2. Sin embargo, es menos obvio donde se usa en el F-35, hasta que comienzas a observar todas las escotillas de acceso ocultas alrededor de la aeronave. Cada brecha de superficie inevitable en la aeronave tiene un borde dentado. Esta escotilla se abre para revelar una escalera telescópica que permite a los pilotos subir y bajar de la aeronave. Estas se abren para revelar el tren de aterrizaje. Estas son las bahías de armas internas, esenciales para mantener los misiles que reflejan el radar ocultos a la vista, y estas escotillas más pequeñas son las puertas dispensadoras de bengalas. Las bengalas son efectivas como señuelos contra misiles de búsqueda de calor, pero no hacen nada para prevenir misiles guiados por radar. Frente a la proliferación de misiles guiados por radar y la continua sofisticación de la tecnología, se desarrolló un nuevo sistema de señuelos. Esta nueva tecnología se libera desde este panel. Cuando es necesario, esta puerta de acceso se abre y un transmisor comienza a desplegarse a una distancia segura detrás del avión. Tiene 3 niveles de contramedidas para proteger al F-35 de un ataque. Primero, obstruye activamente los misiles mientras intentan bloquear su objetivo,
emitiendo señales de interferencia que la computadora a bordo calcula y entrega al emisor a través de la línea de remolque de fibra óptica. Si el radar logra obtener un bloqueo, entonces, esto abarca un rango increíblemente amplio de frecuencias, cubriendo notablemente las frecuencias que utilizan los misiles tierra-aire rusos como el avanzado sistema S-400. El efecto de las ondas superficiales viajeras en el diseño de sigilo se puede ver en otros lugares. Podrías imaginar que un cilindro sería una gran manera de dispersar el radar en todas direcciones, reduciendo la fuerza de la señal de retorno, pero si una onda de radar entra tangencialmente a un cilindro y la longitud de onda es al menos un décimo de la circunferencia del cilindro, la onda puede viajar alrededor del exterior del cilindro y regresar directamente al receptor. Esto probablemente explique por qué el F-35 presenta este borde afilado que rompe el cono de nariz circular. Mientras que el F-16 tiene un cono de nariz casi perfectamente circular, el F-35 presenta una cresta. La escotilla más grande en el avión extrañamente no está dentada, y esto es por una buena razón. Esta escotilla oculta el potente ventilador de sustentación interno. El flujo de aire dentro y fuera de este ventilador de sustentación necesitaba una cuidadosa consideración. El ventilador de sustentación es esencialmente un pequeño helicóptero, capaz de generar 85 kN de empuje vertical, y al hacerlo, crea una zona de baja presión sobre el avión, succionando violentamente el aire hacia la aeronave a un ángulo de 90 grados. Este aire tiene que pasar sobre el capó para llegar a la entrada, y por lo tanto, el capó debe permitir que el aire pase suavemente sobre él sin crear demasiado flujo turbulento, lo que reduciría el rendimiento del ventilador de sustentación. Es por eso que la puerta de entrada no está dentada, ya que los bordes afilados causarían distorsiones en el flujo. Este capó solo pasó por varias iteraciones de diseño para optimizar el flujo de aire que lo atraviesa. La aeronave de demostración X-35 tenía dos puertas que se abrían hacia el lado de la aeronave, pero esto se cambió para la aeronave final a favor de una puerta de bisagra trasera. Esto ayuda a dirigir el aire hacia el motor y mejora la recuperación de presión en despegues cortos donde el F-35B no despega verticalmente, en lugar de utilizar el ventilador de sustentación y el empuje direccional de la tobera trasera para despegar en pistas extremadamente cortas. La forma en que esta aeronave se transforma para realizar aterrizajes verticales y despegues cortos es asombrosa. Es lo más cercano a un transformador que hemos creado. Cuando llega el momento, un embrague que conecta el eje de transmisión extendido del motor del F-35 comienza a transferir 29.000 caballos de fuerza al engranaje cónico del ventilador de sustentación, haciéndolo girar en sentido contrario. Simultáneamente, los engranajes comienzan a girar en la tobera de escape trasera. La mecánica de esta tobera es otra maravilla para contemplar, llamada la tobera basculante de 3 rodamientos. Está compuesta por 3 segmentos herméticos cortados en ángulos relativos entre sí. 4. Podemos cambiar la forma de la tobera girando estos segmentos inclinados por separado. Estos 3 segmentos giran juntos para realizar una transición suave del empuje hacia abajo, pero es un poco más fácil entender cómo funciona al ver lo que sucede cuando rotamos los segmentos individualmente. Girar la pieza central puede llevar la tobera desde un giro de 0 grados hasta 45 grados. Esta posición se utiliza para despegues cortos dividiendo la potencia del motor entre el empuje y la sustentación. Este modo es igual de impresionante que los despegues verticales, permitiendo que el avión opere desde buques de asalto anfibios más cortos, como el USS Mackinac Island, un barco de solo 258 metros de longitud. Su distancia mínima de despegue disminuye aún más con la ayuda de una rampa de despegue. Un salto que se ha agregado a los buques de asalto anfibios más pequeños. Ver despegar al F-35 en distancias tan cortas es increíble. En este clip, podemos ver que la tobera trasera ajusta rápidamente su ángulo de empuje, sincronizado con los elevadores traseros, para ajustar la inclinación del avión y asegurar un despegue seguro. Para un aterrizaje vertical, el último segmento de la tobera puede girar para proporcionar el giro completo de 90 grados. El primer segmento de la tobera puede girar para mover la tobera de lado a lado,
pero aquí se necesita para asegurar que el empuje no se mueva lateralmente a medida que la tobera realiza la transición. Como vimos cuando giramos los segmentos individualmente, se mueven en un arco que haría que el F-35 girara fuera de control. Este mecanismo también permite que el F-35 realice transiciones suaves desde el vuelo de crucero hasta el vuelo vertical y desde el vuelo vertical hasta el vuelo de crucero cuando sea necesario. Hay mecanismos de control adicionales para garantizar que este equilibrio precario no salga mal. El aire de purga del bypass del motor principal se desvía hacia dos toberas de rollo ubicadas en cada ala, proporcionando empuje lejos del centro de presión de la aeronave para controlar el balanceo. También hay deflectores ubicados debajo del ventilador de sustentación. Esto puede ajustar el área de salida para ajustar el rendimiento del ventilador de sustentación, pero también controlar el empuje del ventilador de sustentación desde 5 grados hacia adelante hasta 42 grados hacia atrás. Con el control asistido por computadora de estos mecanismos de control, el F-35 es notablemente estable en comparación con su predecesor, el AV-8B Harrier, permitiendo que el único motor del F-35 se mantenga en el aire sobre dos columnas de aire. Para lograr esto, el motor del F-35, el F-135, desarrollado a partir del motor F-119 del F-22 Raptor, tuvo que ser increíblemente potente. El F-22 Raptor es un caza de dos motores, lo que le da un exceso de potencia para realizar maniobras increíbles. El F-35 solo tiene un motor y necesita exprimir toda la potencia que pueda para realizar un aterrizaje vertical. Mientras que el motor del F-22 puede generar 156 kN de empuje, el del F-35 puede generar 191. El motor del F-35 tiene un ventilador y conductos de derivación mucho más grandes, dándole el doble de la proporción de derivación de su contraparte F-22, proporcionando al F-35 un motor más eficiente para el vuelo de crucero, pero también una tasa de flujo de masa mucho mayor para un mayor empuje. Sin embargo, esto conlleva algunas desventajas. El aire que viaja alrededor del núcleo del motor evita por completo la cámara de combustión y, por lo tanto, no experimenta la aceleración generada aquí, reduciendo la velocidad de escape del escape. Esto disminuye la velocidad máxima del avión. La velocidad máxima del F-35 es Mach 1.6, y aunque es el primer avión capaz de vuelo vertical y vuelo supersónico, el F-22 puede volar a Mach 2.2. El F-35 fue optimizado para el tiempo de espera, no para la velocidad. Sin embargo, todo ese peso adicional necesario para el despegue vertical afecta seriamente esa ideología. El módulo del ventilador de sustentación pesa 1.2 toneladas, un peso que no hace nada en el vuelo normal y requiere más combustible para transportarlo, y para empeorar las cosas, ese espacio se utiliza para un tanque de combustible interno en sus variantes. Hacer que el ventilador de sustentación sea lo más ligero posible era fundamental para hacer que el F-35B fuera viable en el campo de batalla. El hecho de que solo pese 1.2 toneladas es asombroso. Contiene dos blisks de titanio contrarrotativos. Blisk significa que las palas y el disco son una sola pieza, en lugar de la alternativa tradicional de crear un disco y adjuntar las palas mediante conexiones tipo espiga. Esto mejora la eficiencia y elimina un posible punto de falla en la conexión. Este es un logro asombroso en la fabricación, y la primera etapa del ventilador lleva esto aún más lejos. Las palas de la primera etapa son huecas para ahorrar peso. Sin embargo, donde el F-35B realmente se destaca es en su moderno conjunto de sensores y computadoras, todo alimentado en esto. La pantalla de visualización frontal incorporada en el casco del piloto. Las pantallas tradicionales de visualización frontal, como las del F-16, están incorporadas en un panel en la cabina. Un panel que el piloto no puede ver al escanear su entorno. La conciencia situacional lo es todo en el calor del combate, y este casco hace todo lo posible para mantener informado al piloto, incluso dándoles visión de rayos X y visión nocturna. La información de una serie de sensores alrededor del avión se alimenta a una computadora central, donde se procesa y se muestra a través de un proyector dentro del casco.
Dentro de esta caja transparente facetada debajo de la aeronave hay un conjunto de sensores. Esos no son tus típicas ventanas. Estas ventanas están hechas de una piedra preciosa conocida por ser costosa, el zafiro.